Jueves 2 de mayo. La obediencia, el fruto de la fe. Romanos capítulo 3 versos 27 al 31 dice: ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 6, 15 al 18 dice: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel que os obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 8:1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:2 dice: Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre la salvación solo para la justicia de Cristo? Un nuevo viento soplaba en la iglesia cristiana en los días de Lutero. A decenas de miles de personas se les enseñó a apartar la mirada de su yo pecaminoso y a contemplar a Jesús. Indudablemente, estas personas, al mirarse a sí mismas y comprobar cómo eran, solo veían cosas que las desanimaban. ¿Qué creyente no tiene la misma experiencia actualmente? Por eso tenemos que mirar a Jesús. La gracia de Dios nos cambia. Cierto día, John Wesley asistió a una reunión. Moraba en Londres. Wesley quedó asombrado mientras escuchaba la lectura de la introducción de Lutero a Romanos. Por primera vez en su vida empezó a entender el Evangelio. Algo se conmovió en su interior y se sintió extrañadamente atraído por este Cristo que había dado su vida por él. Exclamó: sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación. Tuve la seguridad de que Él había quitado mis pecados, aun los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 2 dice: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18 dice: Antes bien, creced en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Colosenses capítulo 1 versículo 10 dice: Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Efesios capítulo 4 versículo 18 al 24 dice: Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado
según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué verdades vitales revelan estos pasajes sobre la vida cristiana? Los reformadores estudiaban sistemáticamente la palabra para descubrir más verdades. No contentos con el statu quo ni con la experiencia religiosa rígida, con poco o ningún crecimiento, anhelaban constantemente conocer mejor a Cristo. Muchos cristianos de la Edad Media que creían en la Biblia pagaron el precio muy alto por su determinación. Fueron torturados, encarcelados, exiliados y ejecutados, confiscados con sus propiedades, quemaban sus casas, asolaban sus tierras y perseguían a sus familiares. Cuando los expulsaban de sus hogares, buscaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10. Cuando los torturaban, bendecían a sus torturadores, y cuando languidecían en oscuras y húmedas mazmorras, reclamaban la promesa de Dios de una mañana mejor. Aunque su cuerpo estaba confinado, eran libres, libres en Cristo, libres en las verdades de su palabra, libres en la esperanza de su pronto regreso. Al mirarte a ti mismo, ¿qué esperanza de salvación tienes?